Hola a todos y todas, bienvenidos a We Balloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy podremos entrevistar a Javier García Campayo, profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, con una larga carrera en el mundo de la psicología, la resolución de los problemas, el mindfulness, los sueños lúcidos y recientemente las ciencias contemplativas. Y está liderando recientemente el primer congreso en España de ciencias contemplativas. Será todo un placer entrevistarle. Entre muchas materias es experto en sueños lúcidos y recientemente ha publicado un libro famoso sobre sobre sueños lúcidos en el que podremos profundizar durante la entrevista. Adelante. Bienvenido, Javier. Es un placer y un lujo tenerte en Conversaciones con Sentido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros compartiendo este tiempo. Me gustaría empezar para conocerte un poco mejor, porque nos contaras, después de toda tu trayectoria vital, ¿cuáles consideras que son las 3 cosas más importantes en tu vida? Pues yo te diría que las 3 cosas más importantes son, por un lado, mi familia, mis hijos, ¿no? Yo creo que siempre digo que cuando nació mi primer hijo o mi hija fue el día más feliz de mi vida. El segundo día más feliz fue el segundo hijo. La familia, por un lado. La práctica meditativa, yo creo que ha sido algo que estructura toda mi vida desde los 15 años aproximadamente, ¿eh? Y casi todo lo que he hecho ha sido en esa línea, ¿no? En los últimos años más todavía. Y el tercer elemento es mi profesión. Yo soy médico, psiquiatra, la psicoterapia, la ayuda a la gente que sufre ha sido también uno de los elementos nucleares. También suelo decir siempre que lo que más me impresionó cuando empecé a practicar la psiquiatría era el gran sufrimiento que había en el mundo y cómo además la mayor parte de ese sufrimiento es evitable, nos lo producimos nosotros. Eso me produjo una gran conmoción, ¿no? Y yo creo que, como te decía, ¿no? Entre la meditación y mi profesión, eso es lo que ha estructurado junto a mi familia mi vida. Muy bien. Vamos a hablar de práctica meditativa y de sufrimiento y de todo este trabajo tan intenso que haces también en el campo del mindfulness. Pero en la primera parte me gustaría mucho empezar arrancando, porque he tenido ocasión de leer tu libro sobre los sueños lúcidos y aprende a desarrollarlos. Y me gustaría empezar por ahí. Yo claramente te considero un gran experto en el mundo de los sueños lúcidos. Es algo que la gente no acaba de entender lo que es, ¿eh? Mucha gente lo confunde con los sueños normales, ¿no? Entonces, lo primero que nos podrías explicar, entiendo que un sueño lúcido es cuando te haces consciente en un sueño, ¿no? Pero ¿quién los Eso suele es. tener y qué grados o tipologías existen y cómo se diferencian de los sueños normales? La gran diferencia sería esa, ¿no? En un sueño normal uno no es consciente de que está soñando. Como mucho puede pensar esto es un sueño, pero inmediatamente despierta físicamente. Eso ocurre con pesadillas o con circunstancias específicas, ¿no? Pero el sueño lúcido, uno mientras está soñando, hay algo que ocurre en el sueño que le hace entender que eso es un sueño. Y no se despierta físicamente, sino que sigue soñando. ¿Eh? Cuando ocurre esto es una experiencia que produce un impacto importante en la persona, ¿no? Porque esto ha sido escrito desde la antigüedad, ¿no? Y para muchas personas era como una especie de convencimiento de que debía haber algo más allá, ¿no? De este mundo. Entonces es una experiencia impactante. ¿A quién ocurre? Pues a la mitad de la población le ha ocurrido alguna vez en la vida y a un 10% le ocurre con cierta frecuencia. Frecuencia se considera una vez al mes o así. Me preguntas por tipologías. Este es el núcleo del sueño lúcido, lo que pasa es que habría como niveles de estar más despierto, ¿no? En el caso, digamos, más extremo, del sueño más lúcido, uno es consciente de que está soñando. Puede cambiar lo que está ocurriendo a voluntad, ¿eh? Puede generar cosas, destruirlas, volar, modificar, lo que quiera, hacer personajes, ¿eh? Y además es consciente de que hay una vida real, una vida física, que no está en este punto en ella,
y por eso se ha conseguido conectar con las personas que están despiertas mediante sistemas, ¿no? Como cuando se describió por primera vez el sueño lúcido, ¿no? Entonces, el caso más extremo, uno es absolutamente consciente de todo lo que está pasando y va muy ligado a las tradiciones espirituales, la gente que lleva mucho tiempo meditando tiende a tener sueños lúcidos, aunque se pueden tener sueños lúcidos sin haber meditado en la vida. Y ahí, a ver, los sueños normalmente, el sueño son etapas, ¿no? Me parece que son de 90 minutos que pasas del sueño débil al Sí, sueño sí, fuerte y acabas en la famosa fase REM, ¿no? Y esos son sí. periodos de 90 minutos que se van repitiendo a lo largo de la noche. Los sueños lúcidos, ¿cuándo se dan? ¿Siempre en fase REM? Por ejemplo, en una siesta se puede dar Sí, un sueño lúcido. ¿Cuándo se producen los sueños sí, lúcidos? sí, sí. Sí, la estructura del sueño, como me dices, son 5 o 6 ciclos de 90 minutos, donde se suele empezar por sueño no REM. El sueño no REM a su vez se divide en sueño profundo, que es el primero. Quiere decir que las dos primeras fases son de ligero, pero enseguida se pasa a profundo, porque la mente piensa que si tiene poco tiempo para dormir, mejor que el sueño sea profundo y reparador, ¿no? Y solo después se pasa al sueño REM. Al principio de la noche hay muy poco sueño REM y mucho más sueño no REM, que es más profundo. Y al final de la noche, por ejemplo a las 5 de la mañana, a partir de esa hora, el sueño REM porcentualmente en el ciclo de 90 minutos es mucho más alto. Por eso los soñadores lúcidos es el momento adecuado, ¿no? A partir de las 4 a las 5 de la mañana es muy frecuente. Pero como bien dices, también puede ocurrir en las siestas, a menos que hayamos comido muchísimo. Y entonces estamos grois, y en lo que los anglosajones llaman naps, es decir, pequeños periodos de sueño, ¿no? Que me caigo ahí. Y ahí es muy frecuente, porque uno no está tan cansado físicamente y es más fácil tener sueño. Y de hecho, en esos naps y en las siestas, pero si no se ha comido mucho, insisto, los soñadores lúcidos son momentos que intentan aprovechar para tener. Muy bien. Y yo, Javier, si soy un soñador lúcido, que hay un soñador que nunca ha sido lúcido, o que lo he tenido una o dos veces en mi vida, y Sí, me gustaría entrar en este mundo y sí, realmente intentar conseguir tener, porque entiendo que hay una cierta predisposición genética, que hay gente que tiene más y hay gente sin que tiene duda. Sí, menos, sí, sí. pero en tu libro hablas mucho de técnicas como los chequeos de realidad o de marcar intenciones antes de dormir. Es decir, como que hay un entrenamiento, ¿no? Que hay una práctica que si la realizas, realmente puedes comenzar a tener muchos más sueños lúcidos de lo que has tenido hasta ahora, ¿no? Sin duda, hay una predisposición genética o por lo que sea, biológica, sí, donde hay gente que tiene más facilidad y el resto que tenemos menos facilidad se puede entrenar. ¿Cómo? Como dices, habría dos formas de alcanzar el sueño lúcido. La más difícil y menos frecuente es hacerse consciente de todo el proceso de estar despierto a dormido. ¿eh? Eso es muy típico en algunas tradiciones como la tibetana, ¿no? Entonces ellos se ponen en posturas incómodas, tipo meditativa, etcétera, se agarran el pelo para que en cuanto empiecen a cabecear para dormir, se despierten. Te vas agotando progresivamente y puedes llegar a entrenarte en darte cuenta cómo vas entrando en el sueño, aparecen las ensoñaciones. La dificultad ahí es pasar a que esos sueños que estás viendo enfrente de ti, tú te incorpores a ellos y seas parte, digamos, partícipe de ese proceso. Eso es entrenable, más difícil. Lo más fácil de todo, no digo que sea fácil, pero relativamente fácil, es, como decías, hacer chequeos de realidad. Es decir, si uno durante el día, cada hora, por ejemplo, se pregunta, no solamente intelectualmente, sino, ¿esto que estoy viendo es real? Y hace un chequeo, por ejemplo, tirarse del dedo, que para mí es la más potente, ¿no? Te tiras del dedo durante el día, no pasa nada, ¿no? Pero por la noche se va a estirar el dedo. Entonces, la recomendación yo les digo a mis oyentes, ¿no? Si en un mes uno hace eso casi todas las horas y cuando ve algo raro es, igual veo un amigo que hace 3 años que no veo, ¿no? O yo qué sé, me pasa una pequeña cosa fuera de lo normal. Ahí también lo haces. Como el sueño está lleno de situaciones extrañas, vas a tender a hacerlo y te vas a estirar el dedo y ahí te vas a despertar. El problema es que la primera vez que te despiertas estás tan emocionado que enseguida te despiertas físicamente y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque la conciencia no es tan fina, sobre todo al principio, como cuando se está despierto, ¿no? Entonces estás muy contento y dices, guau, he tenido un sueño lúcido, pero entonces también conviene tener pensado qué voy a hacer cuando me despierte y hacerlo. Es decir, bueno, pues voy a volar, por ejemplo. Volar es uno de los temas que más le gusta a la gente. Pues voy a volar en el sueño, ¿no? O voy a hacer tal cosa. Y eso sería un poco la idea. Pero yo aseguro a los que nos oyen que si se entrena, eso es factible.
y la verdad es que la experiencia es preciosa, ¿no? Es un cambio de visión del mundo. Y ahí, Javier, bueno, has dicho dos cosas que me has dejado. La primera cosa que has dicho de todos estos entrenadores, bueno, todas estas personas que trabajan el sueño para que te puedas quedar dormido de manera consciente, es Sí, algo muy rompedor, ¿no? Y porque incluso esta gente con sueño profundo también es consciente, es decir, esta gente, meditadores que lo entrenan, sí. incluso consiguen mantener la conciencia 24 horas al día, incluso las fases de sueño más profundo. ¿Es así o no, Javier? Sí, sí, está descrito que sí, está descrito que sí. Es decir, que hay que tener en cuenta que son personas muy dedicadas a la meditación, ¿eh? Generalmente esto es más fácil de conseguir en retiros, en periodos largos de retiro. Nosotros que hacemos retiros de 7 días, de 10 días y tal, la verdad es que la experiencia de sueño lúcido en esos retiros es muy frecuente, sobre todo a partir del quinto o sexto día. Estas personas que directamente pasan del despertar al sueño lúcido, generalmente son personas que no están muy cansadas físicamente, se dedican básicamente a meditar, etcétera, y el sueño lo consideran una parte más y muy importante de la meditación, entonces están especialmente entrenados para ella. Que decir que no es una disciplina, esta parte es más difícil. El hacer chequeo de realidad y darse cuenta durante el sueño que es lúcido, eso está accesible, yo diría, a todo el mundo si se entrena. Esta otra parte requiere un entrenamiento muy específico, está muy dedicado a la práctica contemplativa meditativa. Y ahí, Javier, en el momento en que te haces consciente en el sueño, que este es un momento pletórico, como dices, probablemente las primeras veces te vas a despertar porque estás tan emocionado que Estás te vas a emocionado, estás despertar. emocionado. Pero una vez que consigas quedarte dentro y del sueño Sí, y ver que estás dentro del sueño, darte cuenta que estás en el, que tú puedes intervenir, ¿qué diferencias sí. hay con la supuesta realidad real? Porque en la realidad real puedes hacer determinadas cosas cuando eres consciente, pero aquí en el sueño entiendo que puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo volar, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. diferencias Aquí hay puedes hacer. entre estar consciente en la realidad real, supuestamente real, y en la Sí. realidad cuando estás dentro de un sueño lúcido? Claro, que ahí puedes hacer lo que quieras realmente. Quiero decir que, y forma parte del entrenamiento, ¿eh? Vuelvo a la tradición tibetana, pero también a la tradición chamánica, precolombina. Se pide, digamos, al estudiante, para así decir, que genere objetos, que haga desaparecer objetos, que él cambie de tamaño, que él se haga más grande, se haga más pequeño, que cambie de forma, que se convierta en un animal, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, que vuele, que atraviese objetos a través de, ¿no? Por ejemplo, paredes o que nade por debajo. De hecho, una de las pruebas de realidad más potentes, aparte de tirarse el dedo, es meterse debajo del agua en el sueño y seguir respirando, lógicamente, en la vida real. Eso no pasa, ¿no? Entonces, todo eso al final es un entrenamiento para dos grandes temas. Uno, las interacciones con los personajes del sueño, que suelen ser muy, muy valiosas, ¿no? En el sentido de que puede haber personas que seguramente igual es la parte más profunda de nosotros mismos, o otros autores hablan de que hay otras, es una especie de interfaz, ¿no? Donde puedes conectar con otros seres, ¿no? Más superiores y te van a dar mensajes interesantes, una cosa, y dos, meditar durante el propio sueño, lúcido, porque la profundidad de la meditación es muy elevada y se contacta con los estadios, digamos, más profundos de la mente consciente, ¿no? Esos serían, digamos, los dos grandes temas para conseguir la gente que está muy dedicada a la meditación. Cuando se utiliza con forma más lúcida, pues, perdón, más lúdica, pues uno puede hacer de todo, ¿no? Está feo decirlo aquí, ¿no? Pero uno de los temas que mucha gente busca, aparte de volar, es el tener relaciones sexuales, ¿no? Eso, los occidentales es uno de los... y la sensación digamos, del orgasmo en el sueño lúcido es muy intensa también. Todo el mundo lo describe, que es muy vivida. Es curioso ese tema. Porque ahí, exacto, es decir, leyendo tu libro, al final, y esta es una clasificación que he hecho yo, ¿no? Pero veía como cinco grandes funciones de los sueños lúcidos, ¿no? La primera es la de estar en una alucinación en donde de alguna manera puedo intervenir, como esto que Sí, es sí, las relaciones sí, sexuales o de volar, sí. y ahí Lúdico total, ¿no? entiendo, A disfrutar, sí, es y ese. lúdico total, y ahí entiendo que los sentidos, como tú dices,
es decir, el tocar, el oler, el saborear, el tener un orgasmo, son exactamente igual que en la realidad real, En ¿no? Tú algunos no te estás aspectos te diría que moviendo más. porque tú estás en la cama y Sí, no sí. estás tocando nada, pero en cambio el sentimiento del tacto o el orgasmo se siente exactamente igual. Sí. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, y en algunos aspectos más intensamente, ¿eh? Bueno, eso ya se ha explicado de alguna forma, ¿no? Quiero decir que cuando uno piensa en hacer una actividad en la vida real, en la vida despierta, digamos que la actividad electroencefalográfica es la misma que cuando la hace. De hecho, ¿sabes? Eso forma parte de por qué se está utilizando, por ejemplo, máquinas, lo que se llama exoesqueletos, ¿no? De manera que con pensamiento puedas mover el esqueleto en personas que, por ejemplo, tienen una parálisis corporal, ¿no? Es decir, pensar sobre una acción produce en el cerebro una actividad muy similar a la propia acción. Pues esto sería similar, ¿eh? Quiero decir, el soñar, aunque lúcido, sobre tener una relación sexual, parece que a nivel cerebral produciría una estimulación similar a la propia relación sexual, ¿no? En algunos casos, insisto, puede ser incluso más intensa. Otros sentidos no, y también depende de personas, ¿no? Por ejemplo, yo una de las experiencias más llamativas que cuenta con otros compañeros y también soñadores lucidos es que inicialmente es como que apenas se oye nada. Te hablan las personas, pero no hay casi, digamos, sonidos de base. O los olores, cuesta a veces identificarlos. Con el tiempo sí, ¿no? Pero digamos que es sobre todo muy visual y muy táctil, ¿no? Pero los otros sabores o el gusto está también a veces disminuido. Conforme vas teniendo sueños lúcidos, digamos que todos los sentidos empiezan a funcionar, ¿no? Pero es como ir a un mundo nuevo, es como un bebé que está descubriendo un mundo, no le acaban de funcionar inicialmente todos los sentidos, pero cuando funciona, la sensibilidad es altísima. Y ahí, es decir, tenemos esta primera función, ¿no? El divertirte, el poder tener sexo con la mujer que nunca habías podido tener una orgía o lo que sea, todo aquello que no has conseguido en tu vida, ¿no? Y poderlo Sí, experimentar. Pero también hay una segunda función muy interesante que cuentas, que es el sueño lúcido como sala de aprendizaje y prácticas para así es. practicar tu arte o tu Sí, disciplina. Un poco, a mí me recuerda a la imagen aquella de la película Matrix en donde sí, ellos entran en una sala para practicar sí, sí, todas sí. sus dotes y sus artes, ¿no? Y tú también hablas, por ejemplo, de resolver conflictos interpersonales o incluso de Sí. resolver problemas que llevas años con ellos y que entras allí. Entonces, esta parte de sala de aprendizaje y prácticas es algo también habitual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo pones Eso en marcha? es muy habitual y en el libro pongo ejemplos de creadores de muy diferentes campos que describen muchas de sus creaciones que han sido producidas en sueños. Avatar, ¿no? La famosa película, se dice que parcialmente fue desarrollada en un sueño lúcido. Eh, Muchos pintores, muchos músicos, pues los Beatles, ¿no? Varias de las canciones más emblemáticas fueron escritas en sueños, que tenía un componente de lucidez, ¿no? Entonces, algunos artistas de las diferentes áreas lo que hacen es ensayar en el sueño esto, ¿no? Pensar sobre esto. Es un poco lo que se llama serendipia o serendipity, ¿no? Newton se dice que la manzana la conectó con el tema de la gravedad porque llevaba mucho tiempo dándole vueltas, en ese momento estaba relajado y aparece. Sería lo mismo, ¿no? Utilizar el sueño para, de alguna forma, reforzar, profundizar, analizar aspectos de mi creación y eso funciona muy bien. O, por ejemplo, tengo que dar una charla, la ensayo ahí, en el sueño lúcido. ¿Eh? Yo, sinceramente, nunca lo he utilizado para eso, ¿no? Pero también porque no soy un gran creador, quiero decir que entonces supongo que no me... Pero me parece muy interesante y hay muchas personas que lo han utilizado, ¿no? Y es un campo Y muy hay interesante. un tercer campo también, Javier, que mencionas y que me ha sorprendido mucho, ¿no? Es toda esta parte de, mm, casi le podemos decir, mejora de la salud y bienestar, le digo, Sí, ¿no? Y incluso aquí incluyo incluso la parte más freudiana sí, sí, de sí, el sueño como vía para sanar heridas, traumas o sí, fobias, ¿eh? Hablas también de sí, las fobias y también incluso comentas esto de la meditación, de que media hora de meditación en un sueño lúcido es como un retiro completo de fin de semana, ¿no? sí, O sí, sea, sí, hay toda esta parte también de utilizar los sueños lúcidos para mejorar terapia y tu bienestar, sí, salud y sí. sanar traumas, Sí, sí. ¿no? Pero eso fíjate que se está utilizando de una forma sistemática, incluso por terapeutas, como investigación. Es una de las áreas de investigación interesantes, ¿no? Ahora en sueños lúcidos.
Por ejemplo, el trauma, por ejemplo, la fobia, el enfrentarse a ello en el sueño lúcido te permite resolverlo en la vida real. Es como una exposición en imaginación, pero aquí la imaginación es mucho más intensa porque es el sueño. Entonces, eso tal, perfecto. Y el duelo, los duelos, que es otro temazo, ¿no? Mucha gente tiene pues, familiares muy queridos con los que cuando han muerto pues tiene temas no resueltos. Poder soñar con esa persona, que el individuo ya sabe que eso es una proyección de su mente, que lógicamente no es la persona que ha fallecido, que no sabemos si está su alma o lo que sea por ahí. Él sabe que es su proyección de su mente, pero es que al final el conflicto es interno. ¿Me explico? Es poder decir a esa persona que es la proyección de mi mente lo que no le pude decir en vida. Eso es muy curativo para muchos duelos no resueltos. Entonces, ese área de duelos, fobias, estrés postraumático, etcétera, funciona bastante bien con esto. No es fácil, tampoco la terapia en eso. Vale. Lo Y de ahora, Javier, nos sí, adentramos en la parte más interesante de todas y probablemente la parte más polémica de todas, porque yo creo que hasta ahora estos tres campos que hemos dicho, estas tres funciones, se pueden comprender dentro de un paradigma sí, científico normal. materialista, por decirlo, ¿eh? Pero cuando empezamos a hablar de conversaciones con otros seres, cuando empezamos a hablar del sueño como conexión, que te puedes conectar con otras personas que están soñando al mismo tiempo, o la práctica espiritual para llegar a la no dualidad, ahí ya entramos en otro campo. Y aquí querría empezar con esta parte que la he encontrado casi de ciencia ficción, que el sueño lúcido como conexión y diversión con los demás, ¿no? A través del sueño lúcido podemos llegar a conectar con otras personas en el mismo sueño. ¿Se pueden compartir los sueños y conseguir estar varias personas al mismo tiempo en el mismo sueño? Sí. Eso, Esto está descrito. Otra cosa es que uno se lo crea o no. Yo, desde luego, no lo he experimentado, pero está descrito. Habría como dos tipos de sueños compartidos. Uno serían los sueños que se describen de mallado, es decir, como de entrelazado. Imagínate, tú y yo, por ejemplo, estamos soñando en, yo qué sé, que estamos viendo un partido de fútbol, ¿no? Por decir algo sencillo, ¿no? No nos vemos, tú no me ves a mí, yo no te veo a ti. No hay conexión, quiero decir que no hemos hablado de esto, pero si en algún momento sale la conversación, veríamos que hemos estado en el mismo sitio en el sueño, el mismo día, más o menos a la misma hora, etcétera, etcétera. Esos son los sueños más sencillos y esos son muy, muy frecuentes. Y eso hay mucha gente que cuenta estas batallas, ¿no? Un tipo de sueño es mucho más complicado, que es el de cita, ¿no? Que es el de citarse. Este está descrito sobre todo en personas que tienen una conexión espiritual. Se habla de que los maestros, los discípulos, etcétera, utilizaban el sueño para conectarse, ¿no? Se habla en la tradición tibetana, es muy frecuente, pero en algunas otras tradiciones budistas o hinduistas, ¿no? Que se utilizaba el sueño entre maestro y discípulo que estaban separados físicamente para conectarse y hablar y transmitir enseñanzas, etcétera. Esto ya uno, claro, no se lo cree, efectivamente, ¿no? Pero está descrito y está escrito en diferentes contextos culturales en diferentes épocas, ¿no? porque ahí en tu libro, de hecho, hablas mucho de la visión de estas culturas antiguas, de los sueños Sí, lúcidos, y mencionas mucho el budismo y la tibetano. cultura tolteca Sí, en México. Y me ha gustado mucho la descripción que haces de la cultura tolteca, sí, en donde los sueños es un elemento central en su claro. cosmovisión, ¿no? Sí. Y ellos hablan del camino del guerrero y los filamentos energéticos y los puntos de encaje. Es fascinante, es Me fascinante. perdí un poco, pero Es fascinante. ¿cómo lo contarías para que se entendiera fácil? Bueno, la visión de los toltecas es que el sueño sería como una realidad aparte pero complementaria, donde uno puede crecer en el conocimiento, digamos, espiritual, ¿no? Y es tan importante que se dedica tiempo a ese periodo. Ellos lo que dicen es que los seres humanos, como el resto de los seres vivos, somos como flujos de energía, ¿no? Eso de los lazos que se entremezclan, no lo dicen solo ellos, lo dicen otras culturas también, que de alguna forma el karma, que todos nuestros oyentes conocerán, no dejan de ser como lazos que se entrelazan, ¿no? Nosotros ahora, por el hecho de hacer esto juntos, creamos una cierta conexión, lo cual parece lógico, ¿no? De alguna forma. Entonces, el desarrollo de este mundo del sueño lo que te permite es poder ver también este mundo energético de una forma mucho más clara
que es imposible de ver en este mundo que nosotros vemos que es más material, ¿no? Es complejo, no es fácil simplificar esto, pero de alguna manera ellos tienen muy estructurado, digamos, el esquema, y el esquema de evolución dentro del manejo de los sueños lúcidos es muy parecido al esquema de la tradición budista tibetana. Eso es muy curioso. Se habla de diferentes puertas, de diferentes pasos, y el esquema es exactamente igual, pero al 80% similar, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo, es una realidad. Pero piensa que quizás la cultura occidental es de las pocas, o sea, hay estudios, ¿no?, que dicen que de las 80 y tantas culturas que se han estudiado sobre el tema, como 78, es decir, menos la occidental y 2 o 3 más, el resto, los sueños son tan importantes como la vida real. Algo que para nosotros es inimaginable, ¿no? Porque el sueño parece una cosa residual, que a quién le importa. No, para muchas culturas empieza en la mañana diciendo, compartiendo lo que han soñado, porque piensan que ahí hay mensajes importantes que nos hemos perdido. Eso para Y nosotros es... ahí voy un poco. En Sí, esos mensajes, sí, o muchas veces son premoniciones, o muchas veces son intuiciones, o muchas veces es esta experiencia de la disolución del yo y de la fusión y esta conexión. Claramente, ahí, en ese tipo de experiencias, estás yendo más allá de lo que sería una alucinación de la mente, ¿no? O sí, una sí, totalmente. creación propiamente de la mente, ¿no? Y ahí es cuando mucha gente se vuelve escéptica, ¿no? Y dice, Claro, 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 esto... sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo verdaderamente ahí hay pruebas, hay evidencia científica, o sencillamente aún solo tenemos casos contados a lo largo de la historia de No culturas hay evidencia, no hay antiguas? evidencia científica, hay relatos en diferentes entornos culturales, etcétera, ¿no? Hay también intuiciones, ¿no? Como Jung, el gran discípulo de Freud, ¿no?, que hablaba del inconsciente colectivo. Yo creo que el inconsciente todos tenemos claro que existe y que es así, ¿no? Freud lo describe, luego puede estar en discrepancia con otros temas, evidentemente, ¿no? Pero que existe el inconsciente, está ahí y se mantiene la idea. Y Jung añade el inconsciente colectivo, es decir, habría algo que conectaría, digamos, a todos los seres humanos en una especie de conocimiento global que no es fácil conectar con él, pero que está ahí, ¿no? Eso sería muy similar a la visión que tiene el taoísmo, el hinduismo, el budismo, ¿no?, de que había una especie de conexión única. También las tradiciones cristianas, ¿no?, y monoteístas. Lo que pasa es que aquí se pone Dios como tan lejano a nosotros que es más difícil, digamos, conectar eso, ¿no? Pero en las tradiciones orientales sí hay una especie de mente de conciencia compartida, y a partir de ahí se piensa, es lo que defienden, ¿no?, estos autores, que estaría ahí. Muy Estaría bien. esa opción, pero desde luego no hay estudios. Nosotros sabemos que tenemos una cátedra de ciencias contemplativas. Hay mucho interés por las ciencias contemplativas en este momento, ¿no?, que es la unión de la neurociencia con las tradiciones contemplativas. Yo creo que hay una clara intuición de que las ciencias contemplativas, las tradiciones místicas, religiosas, tienen mucho que ofrecer al ser humano para su crecimiento personal y no está suficientemente investigado, y temas de estos son los que interesaría investigar. No, ahora tengo toda la intención de entrar ahí, pero antes te quería lanzar, para cerrar el capítulo de Sueños Lúcidos, 4 o 5 preguntas que me gustaría que las pudieras responder de manera muy breve, ¿eh? Pero eran Sí. algunas que te quería hacer. La primera es, en el sueño lúcido la realidad parece que va más deprisa, ¿no?, que cuando estamos despiertos. Pasan más cosas en menos tiempo. ¿Transcurre el tiempo de la misma forma que cuando estamos despiertos? Es decir, ¿es el mismo tiempo o son tiempos diferentes? Es muy interesante porque ahí sí que hay estudios porque se puede conectar con el soñador lúcido mediante movimiento de los ojos, de los músculos oculares, y se ha pedido al soñador lúcido que haga una valoración del tiempo subjetivo, y prácticamente solo hay un 20% de diferencia. Si el soñador lúcido dice que han pasado 5 minutos, han podido pasar más o menos 20% arriba o abajo. Quiero decir que no debe haber una gran diferencia en ese sentido. Otra cosa es que si estás en un sueño lúcido, todo te parece muy vivido, es una situación muy especial y tal, pero si tienes que dar una valoración de tiempo, no es muy diferente de la vida real. Esto es interesante y eso sí que hay estudio. Vale, Javier. Y siguiendo, ¿somos siempre la misma persona? Es decir, cuando estamos en sueño lúcido, ¿claramente somos nosotros o podemos convertirnos en otro personaje? Es decir, no, Generalmente, ¿no? Es decir, cuando entramos en sueño lúcido, entramos siempre como nosotros, no como sí, nuestra exactamente. conciencia, ¿no? Sí. No podemos entrar nunca Entramos como otro como, personaje, ¿no?
Exactamente, sí, sí, no puedo entrar como un animal o como otra persona, con otro sexo, generalmente no, ¿eh? Vamos, al 99% tú entras como tu conciencia. Puedes acordarte o no de todos tus datos, me explico, ¿eh? Sí, Pero entras como tu conciencia, que es muy similar a la de la conciencia del mundo real, ¿eh? Entonces no sueles aparecer como otra persona distinta. muy bien. Y ahí, si el sueño lúcido es una alucinación del cerebro, que digamos es una, o como todo sueño, ¿cómo sabemos que, esta pregunta te la deben haber hecho mil veces, cómo sabemos que la realidad real no es también una alucinación, que en vez de una noche dura una vida, que tampoco es tanto, ¿no? Que cómo sabemos lo que es real y lo que es ilusorio, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos en la realidad y lo otro es una ilusión, ¿no? El sueño lúcido te hace reflexionar sobre eso y dices, pues es que ese mismo planteamiento te lo haces, ¿no? Hay un famoso poeta chino, ¿no? De la antigüedad que decía, no sé si soy un hombre que sueña ser una mariposa o una mariposa que sueña ser un hombre, Ah, ¿no? Exactamente, eso te da la realidad. Al final, la visión que tienes, y eso existe en tanto el budismo tibetano como la cultura tolteca, es que este mundo en el que nos parece tan real y tan sólido no es tan sólido, no es tan sólido, es también un sueño. ¿No? y ahí sobre las interpretaciones de los sueños, Javier, que es tan polémico la materia de la interpretación de los sueños, ¿son realmente los sueños historias simbólicas de materias reprimidas en nuestro inconsciente? Es decir, esa visión freudiana del tal. ¿Por qué salen esos personajes que siempre te sale ese amigo o esa pareja? Tal? ¿Por qué sale ese y no sale otro? ¿Por qué la Sí, historia transcurre de aquella manera? ¿Y qué hay detrás? Hay simbología, ¿es una metáfora los sueños sí. de cosas reprimidas en el inconsciente? Yo creo que eso se acepta en general, ¿eh? Que existe un inconsciente, que existen temas amnesiados, reprimidos, etcétera, y que ahí surgen. En cuanto a la interpretación de los sueños, es lo que surgiría, es lo que habría más discrepancia. Quiero decir que en este momento lo que se acepta desde el punto de vista de la psicoterapia más psicodinámica, más freudiana, etcétera, es que no hay una interpretación única. Es decir, yo veo una mariposa y eso no siempre significa lo mismo, porque es muy importante el contexto cultural del individuo, no tiene que ver el significado de una mariposa en Occidente que en un país africano, y el contexto individual, ¿eh? Igual yo he tenido un trauma como una mariposa y tú no, y entonces, claro, para los dos el significado es diferente, ¿no? Entonces, digamos que sobre un simbolismo general hay que hacer una interpretación muy específica con las características del individuo, pero que todo es interpretable, sí, yo creo que eso es aceptable y que todo tiene conexión con cosas que hemos vivido, con cosas que son importantes para nosotros, con cosas que amnesiamos, que frustramos, etcétera, sí, 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 yo creo que eso está aceptado básicamente. Vale, vale. A ver, y las dos últimas muy rápidas. La primera es, tengo un amigo, bueno, volviendo un poco a lo de las intuiciones y premoniciones, tengo un amigo que cuando era joven, un muy buen amigo, que cuando era joven, soñaba lo que le iba a pasar al día siguiente y le pasaba. Y tengo otra amiga que anticipó hace poco que le estaban robando en su casa durante el sueño y resultó que sí que le estaban robando, ¿no? Entonces, mm, ¿tú te lo crees esto? Es decir, las Sí, situaciones, las premoniciones, ¿te las crees que verdaderamente conectamos? Porque eso realmente estamos conectando con el futuro. Y, sí. y entonces si conectamos con el futuro, de alguna manera no somos libres, porque entonces, entonces ahí, ¿qué opinas de esto? Es mucha gente la que cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso te permite por lo menos dudar, ¿no? De que no sea cierto. Efectivamente, la visión, ¿no? Es decir, bueno, pues si ve el futuro no somos libres. Piensa que la visión del tiempo lineal es un tema muy occidental, ¿eh? En las tradiciones orientales, budismo, hinduismo, etcétera, el tiempo es circular. Es decir, que esto que voy a decir es complicado de entender, pero bueno, lo suelto, ¿no? Porque es la visión oriental. Es decir, eh, el pasado, el presente y el futuro están sucediendo simultáneamente. Quiero decir, ahora pasa esto, luego esto. No, sino que simultáneamente pasa todo. Lógicamente, el tema de la libertad del ser humano es más discutible. Quiero decir que yo sí que creo que, enganchando con lo que dicen muchas de las tradiciones orientales, que nuestro futuro está bastante predeterminado, nosotros tenemos la libertad de cómo reaccionamos ante eso, pero hay bastante determinación en ese sentido. ¿Eh? Esto ya es un tema de creencia y, por supuesto, yo creo que nunca será fácil identificar y demostrar todo eso,
pero la experiencia de premoniciones es muy... En el libro pongo algo también, ¿no? De que hubo una oficina de premoniciones en Gran Bretaña, hubo que cerrarla porque no había demasiadas, pero sí que había unas pocas personas que tenían muchas premoniciones y acertaban, ¿no? Y hay temas muy Y interesantes oye, como el sueño de Lincoln, ¿no? Y otros. sí, sí, sí. Y ya para acabar con este bloque, Javier, es decir, los que quieran ser soñadores lúcidos, es decir, ¿esto está organizado? Es decir, ¿hay escuelas o comunidades donde se practican los sueños lúcidos? ¿Hay un Bueno, sí, yo nombre? lo que hago es... ¿Hay un nombre Sí, hay un nombre a los lucideros es decir, tienen un nombre bueno, los que hay muchos practican los sueños blogs, hay lúcidos? muchos grupos, sí, hay muchos blogs, hay muchos grupos en Estados Unidos, además que ya sabes que, bueno, hay muchos, hay institutos, incluso en el libro hablo de Monroe, uno de los personas que más trabajó sobre sueños lúcidos, bueno, sobre todo sobre viajes astrales, pero luego generó un instituto que sobre todo trabaja con sueños lúcidos, uno puede entrar ahí y hay cursos organizados. No va a encontrar mucho más diferente de lo que yo he descrito en el libro, porque lo que se sabe y la estructura es esa, es simplemente que se hace en grupo, se hace con más gente, tienes, digamos, un poco más apoyo, pero la práctica es esa porque es lo que hay, ¿no? Pero sí, sí, hay mucha gente interesada. Hay están muy interesadas en temas de los sueños lúcidos. La visión occidental es más lúdica, más de disfrutar, ¿no? De cómo tener una vía tal, y la visión oriental, sobre todo, es más de crecimiento espiritual. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy interesante. Javier, Sí, es la cambiamos un cosa. poco de bloque, no nos vamos tan lejos. Reengancho con lo que venías diciendo antes, porque estás liderando este Congreso de las Ciencias Contemplativas, ¿no? Y me gustaría mucho hablar de conciencia, y de estos dos paradigmas y estas dos visiones de la conciencia tan separadas, ¿no? El pasado viernes estuvieron aquí en Barcelona en la Bienal del Pensamiento, dos de los grandes neurocientíficos de la conciencia, Antonio Damasio y Anil Seth, que son dos popes científicos que llevan muchísimos años investigando el origen de la conciencia, ¿no? Y ellos son muy defensores de que la conciencia tiene una naturaleza material y que es una emergencia más del universo después de la evolución, pues que dio lugar a todo, a la biología, a los peces, los animales, tal, y llega un momento que el cerebro desarrolla conciencia y que la conciencia, la mente y el cerebro están, es decir, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas al respecto? Entiendo que en tu visión y en este ámbito que estás intentando abrir, que lo que yo destaco es que lo haces de manera muy científica y no de una manera más espiritual o mística, sino que los estás intentando estudiar de una manera profunda con estudios, ¿no? Pero ahí yo creo que claramente tú tienes otra visión. Entonces te quería preguntar qué piensas al respecto, qué piensas de estos neurocientíficos, ¿no? Y qué es la conciencia para ti. Sí, como bien dices, son dos elementos diferentes. Veces cuando me han entrevistado por el libro de sueños lúcidos, ¿no? Me han dicho, bueno, pero tú eres como Géminis, ¿no? Ya, soy Géminis. Tienes dos caras. Y es verdad, tengo la cara científica y yo soy psiquiatra, ya lo he dicho, soy médico, nos basamos en evidencia científica pura y dura, pero también soy meditador. Y la propia meditación te permite experiencias que son difíciles de contar, de explicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso que la conciencia tiene un soporte no solo material, que hay algo más allá de nosotros mismos que nos conecta de alguna forma, etcétera. Yo vengo de una tradición espiritual, etcétera, y considero que eso es así. Pienso que eso no es fácil de demostrar, efectivamente, y que además, de alguna forma, no sería un tema nuclear en cuanto a lo que es la práctica, etcétera. Hay todo un corriente. Yo me identifico más con la tradición budista, pero hay una corriente budista laica, Stephen Batchelor y otros. Todo el tema de la reencarnación, todo el tema del karma, es un tema colateral. Es decir, que lo que importa es trabajar sobre el sufrimiento, la meditación te permite eso, y que no hace falta que te plantees si eso es así o no, sino que lo puedes dejar en stand-by diciendo, bueno, ya está, lo que hay, ¿no? Yo creo que eso es una muy buena recomendación, ¿no?
la práctica de la meditación te va a llevar a estados de mayor bienestar físico y psicológico. Si se utilizase de forma sistemática, a un mayor bienestar global, planetario, que nos hace mucha falta. Y que hay después, pues bueno, ya se verá, ¿no? Cuando toque. Yo personalmente creo que la conciencia no solamente tiene un sustrato material, que hay algo más, pero es una opinión. Y ese algo más sería de alguna manera, Javier, una energía sutil aún no identificada. ¿Sería o es la sustancia, tú crees que de la que está compuesta todo el universo? Es decir, ya has dicho que no había muchas pruebas al respecto, ¿no? No, no, no. Pero Y creo que a corto plazo las fallará. vale, pero ¿crees que algún día llegaremos a identificar esta energía o esta consciencia no dual, ¿no? Esta sustancia que no está identificada, que está más allá del cerebro? No sé si algún día se llega a identificar. Ahora, desde luego, estamos lejos. Yo pienso que sí, que hay una especie de energía sutil que invade todo, ¿no? En las tradiciones orientales se habla, ¿no? Del prana, ¿no? En el hinduismo del lung, en el budismo tibetano. Es decir, como una especie de hálito de vida que inunda todo y de donde venimos y a dónde vamos, ¿no? Yo creo que eso puede ser coherente, pero no intentaría convencer a nadie de eso porque es una experiencia muy subjetiva, ¿no? Es una creencia muy subjetiva y en este momento no se puede dar ninguna evidencia de eso. No te puedo decir mucho más, ¿sabes? No. Y ahí, Javier, ¿crees que, por ejemplo, es decir, hay momentos, hay cosas que sí que tienen esa energía y cosas que no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿eh? Una piedra o una persona en sueño profundo. Es decir, ¿es la conciencia como algo que está una energía que está en determinadas cosas o es la base de todo, la sustancia fundamental de todo? Es decir, ya sé que no es una opinión, Sí, ¿eh? Y es verdad, pero sí, sí, es una ¿cuál es opinión, tu es una opinión. Yo respuesta? creo que la persona en sueño profundo, por supuesto, está, ¿eh? Igual que en anestesia, que preguntabas también, está. Yo creo que eso no se pierde. Otra cosa es que si tu nivel de desarrollo no es suficiente, pues estás como anestesiado, ¿no? Mentalmente, es decir, dormido, ¿no? Pero se describe en ambas tradiciones, que son las que más han trabajado los sueños, el estado de sueño despiertos. Ahora me estás escuchando y estás pensando, los que nos escuchan también, etcétera. ¿eh? Cuando ese diálogo interno va desapareciendo con la práctica de la meditación, los contenidos mentales van desapareciendo también. Esto es muy interesante porque hay una correlación entre una cosa y otra. Entonces se describe el estado de sueño lúcido sin ensoñaciones. Uno está en vacío, con la clara luz. Eso contactaría un poco con lo que estamos comentando. Entonces, para mí la conciencia no se pierde ni siquiera en esos momentos. Las piedras, yo creo que los objetos inanimados no es esa la energía que tienen los seres vivos. Las plantas y tal, yo sí que creo que tienen un cierto nivel de energía, no diría que el mismo que el nuestro. Las piedras yo creo que es otro nivel de energía diferente que no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que animales y seres vivos, etcétera, tenemos un nivel de energía, una conciencia, etcétera. Esa es una opinión que está muy en línea con todo lo que son las tradiciones orientales, pero es una opinión, no es Y ahí, demostrable. esa, Javier, y esa energía sutil, ¿Sí? es una energía sutil a la que se puede acceder y se le pueden pedir cosas. Esa energía sutil, ¿crees que te lleva hacia alguna parte si la sabes escuchar? Es decir, hay allí un camino que te guía hacia un desarrollo espiritual, hacia el amor, muchas veces. Tal. ¿Esa energía sutil crees que tiene algún tipo de moralidad o que tiene algún tipo de propósito? ¿O es sencillamente una energía sutil en donde está todo y está toda la conciencia allí, pero que no tiene verdaderamente un propósito o un movimiento? ¿Tú eres de los que piensas que conectar con esa energía sutil nos lleva a un mayor crecimiento personal y espiritual? O sencillamente es una energía sutil que está ahí, pero no podemos hacer mucho más? Bueno, yo creo un poco en esta línea, digamos, orientalista, ¿no? Que esa energía sutil es de alguna forma todo, es el cosmos, es la consciencia única, como lo quieras llamar, ¿no? Y que nuestra tendencia natural, con las dificultades, es intentar
unirnos con ella, refusionarnos, ¿no? El origen de la religión es religare, ¿no? Volver a unir eso que está separado. Yo creo que originalmente estábamos ahí, ¿no? Y que estamos separados y nuestra tendencia natural es ahí y que la neurosis básica del ser humano es la sensación de sentirse separado, ¿no? Yo creo que eso es muy obvio cuando tú conectas contigo mismo, ¿no? Es como una sensación de que te falta algo, te falta la conexión con algo superior a ti, con otros seres humanos, por eso estamos siempre tan preocupados, ¿no? De que nos acepten, de que nos quieran, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que hay algo, no creo que esa conciencia tenga una finalidad, es decir, yo no la interpreto como un Dios creador, que hay moralidad, yo creo que la moralidad no existe como tal, ¿no? Es una moralidad todo muy relativo, ¿no? Depende del contexto, etcétera, etcétera, ¿no? También muy en línea con lo que creen las tradiciones orientales y que, bueno, no hay una, digamos, un camino trazado hacia donde vaya el mundo, etcétera, sino que cada uno de nosotros es un despertar individual que el objetivo final pues sería el conectar con esa realidad, ¿no? Y este despertar espiritual o este religare de dejar de estar separados para estar unidos, es decir, al final no deja de ser un camino en el cual Sí, sí, sí. te metes y ahí, qué es lo que tienes que hacer? Es decir, aquí, primero también que te quería preguntar, claro, hay muchos caminos hacia la contemplación y hay muchos caminos hacia el mundo espiritual o místico, ¿no? Por ejemplo, la meditación y el mindfulness, los trances, las respiraciones, los sueños, la hipnosis, las experiencias cercanas a la muerte, los psicodélicos. Es decir, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan igual, son igualmente válidos, cada uno de ellos sirve para cada determinada persona y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos tenemos Sí. que dirigir, ¿no? Yo creo que cada persona tiene su camino, ¿no? Pienso que muchos de esos caminos que has nombrado te pueden ayudar a acercar y que no son incompatibles algunos de ellos, ¿eh? Por ejemplo, la utilización de psicodélicos en las tradiciones chamánicas, los sueños lúcidos estaban muy ligados y tal, ¿no? Yo creo que el tema básico es la disolución del yo. Es decir, ese yo, esa voz continua que nos separa de todo lo demás, ¿no? La gente que nos escucha, tú y yo, estamos viviendo la misma experiencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de nosotros? Que para ti, tú eres el centro de esta experiencia y lo demás es periférico. Y para mí, yo soy el centro de esta experiencia y lo demás es periférico, ¿no? Entonces, la disolución de esa sensación de sujeto-objeto, de centro-periferia, etcétera, que va ocurriendo conforme con la meditación o técnicas similares, y algo interno se va diluyendo. Uno no está hablando consigo mismo continuamente, interpretando el mundo, separándose del mundo, sino que fluye con él. Eso te permite ver que no estábamos separados, pero eso lo vas a experimentar si practicas, que realmente no hay una separación. La separación empieza cuando empieza el diálogo interno, cuando empieza la comparación, el yo soy así, yo soy asá, esto es mejor que aquello, empieza el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de esos caminos siempre va a lo mismo. La desaparición del diálogo interno, la fusión con lo que está alrededor, la no separación con lo que está pasando, la comprensión que hay una realidad mayor, y a eso le puedes llamar como quieras, Dios, consciencia, nada, nirvana, vacío, ¿no? Pero que hay algo más allá que solo vas a ver cuando no tengas la sensación de separación. Y ese proceso en el que entras, de alguna manera tiene diferentes fases. Por ejemplo, antes también hablábamos, ¿no? De la fase cuando a veces se te abre el inconsciente, ¿no? Y te salen los traumas y sanas. Y entonces es como una parte del proceso, ¿no? Un proceso también que cuando se te amplifica la conciencia y los colores, el no sé qué, y la sensación de tal, ¿no? Otros, la disolución del yo. Otro, pues puede ser las intuiciones o las conexiones con otras realidades, espacios-tiempo, ¿no? Y en un momento dado, incluso la conexión con la unidad, ¿no? ¿Forma todo eso parte de un camino o son como diferentes tipos de experiencias a los que puedes acceder a lo largo del viaje espiritual? Sí, yo te diría que en mi opinión, uno puede tener destellos de de esas diferentes experiencias, etcétera, pero hay una especie de camino. En uno de mis libros, Vacuidad y no dualidad, seguramente el que más profundizo en todos estos temas, hablo de eso, hablo de mi visión del mundo. Yo digo que la mente sería como una especie de videojuego, ¿no? Tú en un videojuego, cada pantalla
funciona de forma diferente, pues hablo de que hay 5 pantallas en la mente, por eso nos cuesta entender las experiencias de las personas que tienen más realización meditativa, espiritual, porque nuestra mente no funciona así, pero conforme vas practicando cambia el funcionamiento de la mente, ¿no? En primera pantalla, la gente que no medita, yo me identifico con mis pensamientos y emociones, soy mis pensamientos y emociones y estoy continuamente luchando con el mundo, sintiéndome que yo soy yo muy diferente. La segunda pantalla es cuando tú empiezas a practicar. La práctica de la meditación implica que hay una especie de decisión, una especie de observador que observa pensamientos y emociones y ya no se identifica con ellos progresivamente. La tercera pantalla es cuando si tú sigues meditando ya no solo no te identificas con los pensamientos, es que ya no aparecen los pensamientos, no aparecen, ¿no? Y entonces eso es lo que llamamos vacuidad. Tú tienes la sensación de un yo no biográfico porque no hay discurso, sino un yo experiencial que fluye y no hay contenidos mentales. Es una experiencia brutal y que puedes tenerla, por ejemplo, con prácticas como el mantra, etc. Una cuarta pantalla es cuando ya no solo hay sujeto sin características y nada, sino que el sujeto se vuelve sobre sí mismo y diluye el sujeto y ya no hay separación sujeto-objeto. Pero todo eso sigue pasando, cuarta pantalla, dentro de mi espacio mental. Es decir, yo no tengo la experiencia de separación, de dualidad y fluyo por el mundo. Y la quinta pantalla es lo que se llama la iluminación. Esa no dualidad surge no solamente dentro de mi espacio mental, sino que yo puedo experimentarla con el resto del mundo. Es decir, yo siento que yo no estoy separado, yo puedo percibir todos los tiempos, todos los espacios simultáneamente. Eso es una experiencia que muy poca gente ha tenido, ¿no? Pero que está descrita, y esa sería la última de las pantallas. Entonces, yo sí que pienso que hay un camino, ¿no? Que sería ese, y que es coherente, tal y como yo lo describo, con otras muchas tradiciones, no solamente orientales, sino occidentales. Pienso que eso podría ser, eso es indemostrable, etcétera, etcétera. Pero el problema que tenemos en la ciencia ahora es que es difícil conectar la experiencia en primera persona, subjetiva, con la experiencia en tercera persona, objetiva, de un científico externo, ¿no? No es fácil, si yo estoy experimentando una experiencia de no dualidad, que alguien me haga pruebas y se vea ahí algo. Eso es el siguiente paso. Cuando eso lo consigamos, y yo creo que lo conseguiremos, yo creo que estaremos más cerca de identificar y de demostrar que puede haber algo más allá de esto. ¿Me explico? Y ahí, Esa es Javier, la te, tercera pantalla. te querría preguntar, ¿hasta qué pantalla has llegado tú? ¿Hasta qué pantalla? Yo te Y, diría, Javier, y también, ¿a qué universidad tengo que ir para empezar a hacer las pantallas? ¿Y cuántos años te lleva llegar a la quinta pantalla? Es decir, esto es... la quinta pantalla es la iluminación, eso es muy complicado, pero yo digo a la gente, yo me comprometo a que tercera pantalla puedes experimentar con frecuencia cuando meditas y destellos de cuarta pantalla de no dualidad puedes experimentar. No es, de verdad, no es tan difícil. Estamos hablando de meditar media hora mínimo día con frecuencia, es decir, lo que es un meditador estándar, que por lo menos tú sueles meditar media hora durante 10 años. Con eso esas pantallas no solamente las experimentas, que tener un flash es relativamente fácil en un retiro, sino que aprendes a vivir con ellas. No tienes, digamos, las preocupaciones continuas del diálogo interno funcionando, fluyes de una forma mucho más... eso te lo cuentan meditadores que llevan 10 años o más practicando, ¿no? La vida cambia de una manera tremenda. Ahora me sirve mucho este último comentario para abrir otro bloque, que es el bloque del mindfulness, en el que un poco lo que dices es que una práctica de mindfulness de 20 minutos al día ya está demostrado por la ciencia Sí. que tiene efectos permanentes en la persona. Te quería preguntar, ¿cómo funciona? Permanentes, quiero decir, cambia tal. Si dejas de practicar, se desmonta el efecto. Se desmonta, vale, Vale, vale. vale. Pero Pero sí, pero hay cambios biológicos, sí. hay cambios biológicos, ¿no? Y Sí. entonces, ¿cómo funciona esta práctica de 20 minutos para los que lo quieren? ¿En qué consiste exactamente, ¿no? La ¿Y práctica, tienes que estar quieto o qué tienes que hacer para la hacer esto? práctica de mindfulness, la práctica de mindfulness es un entrenamiento en la atención. Entonces, se coge un objeto donde poner la atención. Esto es un elemento básico, ¿no? Porque generalmente no hacemos esto. Generalmente la atención está dispersa. La mitad del tiempo, la atención no está donde queremos que esté, ¿no? Entonces, elegimos, por ejemplo, fosas nasales, ¿no? El primer paso sería llevar la atención ahí. Ahí hay que hacer un esfuerzo para llevar la atención. El segundo paso es, con la atención ahí, esperar a que la mente divague, se disperse. Como ocurre el 50% del tiempo, en pocos segundos, un minuto, ya se va a dispersar. El tercer paso, que es el importante, es intentar darme cuenta
de que la mente se ha ido, es decir, ha dejado el soporte, en este caso fosas nasales, intentar darse cuenta lo más rápidamente posible para paso 4, amablemente, esto es importante, con cariño, sin enfadarse, volver otra vez a llevar la atención. Estos 4 pasos son la clave de mindfulness. Lo único que cambia es el objeto de atención, que puede ser fosas nasales, pecho, abdomen, movimientos, sonidos, lo que sea. Pero siempre es poner la atención en un punto, esperar que la mente se disperse. 3, darse cuenta rápidamente de que la mente se ha ido. 4, volver amablemente. Eso es la práctica. Inicialmente yo recomiendo 5 o 10 minutos, porque 20 minutos de entrada van a reventar a cualquiera que lo intente, pero 5 o 10 minutos y vas alargando semanalmente 2, 3 minutos, etcétera. Si tú has establecido una práctica de 20 minutos, en 3 meses máximo los cambios psicológicos se notan con cuestionarios psicológicos y si te hacen una resonancia magnética cerebral se notan cambios. Los cambios son mayores conexiones, lóbulo frontal, con amígdala cerebral, que es la parte que regula las emociones, eso está ya muy demostrado. Con el Es tiempo hay decir, otros cambios. Sí. hacemos esta práctica al principio de 5 o 10 minutos, después alargamos 20 minutos y a los 3 meses, a nivel práctico, Sí. ya no solo durante la práctica, sino durante todo el día, lo que sentimos que es más serenidad, más tranquilidad, más Eso es. espacio, más capacidad de tomar decisiones de manera más Sí, sí. tranquila. Menos diálogo interno, esa cafetera mental ya no está funcionando tanto, las emociones están mucho más reguladas, ¿no? Las cosas, cualquier interacción desagradable con un compañero, con lo que sea, no nos produce tanto apego porque eres capaz más de fusionarte, llamamos técnicamente psicología, o desidentificarte de pensamientos y emociones, ¿no? Entonces la sensación de paz y bienestar, y eso es lo que produce enganche, ¿no? Porque dices, ¡guau! Se puede vivir otra vida, pero es esta misma vida, simplemente poder llevarla de otra forma, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero aún te quería formular. En cuanto al mindfulness, Javier, me interesa mucho también todo este desarrollo que haces en donde hablas, yo lo he interpretado así, de como de 3 tipos de mindfulness o de meditación, ¿no? Uno primero, que es este un poco que pones la mente en blanco y te separas de los pensamientos, ¿no? Un segundo, en donde yo lo he entendido como que marcas intenciones, ¿no? Hay un objeto de meditación que es el amor hacia los demás, de los tibetanos o los de los Tonglen que hablan del sufrimiento. Y después hablas de un tercer tipo de mindfulness que es el que tiene que ver con esto de la disolución del yo, ¿no? Y lo que me interesa mucho, Javier, es que también lo planteas como una evolución en el tiempo en donde estamos transicionando de la 1 a la 2 y ahora parece que empezamos al tercer nivel, ¿no? En el libro de los sueños lúcidos hablas también de 3 fases de meditación, la samatha, la vipassana y la dzogchen. ¿Cómo lo contarías a los oyentes para que lo entendieran? Sí. Desde la perspectiva de la psicología, que si esto está aceptado, hay 3 tipos de meditaciones. Las atencionales, lo que buscan es desarrollar la atención, es lo que he comentado, ¿no? Pongo la atención en un punto, cada vez que se va, vuelvo. Voy a aumentar la atención y se produce un gran bienestar. El segundo tipo de meditaciones son las generativas. Lo que pretenden es producir en la mente cualidades que no se tienen poco desarrolladas. Por ejemplo, la compasión. Compasión es la capacidad de darse cuenta del sufrimiento de los demás y de intentar disminuirlo, de los demás y mío. La compasión es muy interesante. La aceptación, por ejemplo, algo que va muy ligado al bienestar psicológico. La aceptación solo es aceptar lo que no puedes cambiar, no es resignación, hay una confusión no tiene importante, ¿no? Si yo no puedo cambiar algo, lo sensato es aceptarlo, pero si no me voy a estar peleando. O la ecuanimidad, ¿no? La capacidad de ver las cosas con un equilibrio absoluto, no preferir algo sobre otro, ¿no? Esas son las meditaciones generativas, muy útiles, muy importantes. Efectivamente, en el tiempo se han desarrollado posteriormente en Occidente, en Oriente estaban desde el principio. Y el tercer tipo de meditación sería lo que se llama deconstructivas, que liga con las ciencias contemplativas. Lo que se pretende es percibir el yo, que lo percibimos de una forma distorsionada, de una forma mucho más precisa, ¿no? Ese es el objetivo de las... El yo es lo que nos hace sufrir. Yo invito a la gente que piense cada vez que tiene una emoción negativa, ¿no? Por ejemplo, cada vez que discute con alguien, cada vez que tiene un problema con alguien, etcétera, etcétera, cómo la emoción se produce porque desafían una de mis etiquetas. Imagínate que a mí me dicen, eres un mal psiquiatra. Si estoy identificado con ello, que es lo habitual, ¡guau! O mi hijo me dice, eres un mal padre. Como estoy identificado con la etiqueta, ¡guau! Pero si alguien me dice, eres un pésimo torero, como no estoy identificado para nada con esa etiqueta, no produce
Entonces, el yo es el origen de todo sufrimiento. Muy bien. Muy bien. Javier, el hecho de ser un profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, con una mentalidad científica, hablando todo el día de mindfulness, de sueños lúcidos, de no dualidad, de conciencia universal, eso no te genera problemas a nivel de credibilidad, de que te pongan una etiqueta, de ser poco creíble en determinados foros. Bueno, yo intento diferenciar bien los foros, ¿no? Quiero decir, cuando estoy en un foro científico, hablo de ciencia, y me pueden googlear y ver en PubMed, ¿no? Que es donde publicamos más de 300 artículos científicos, ¿no? Alto impacto, etcétera. Esa es una parte de mí. Otra parte de mí es mi experiencia personal. Quiero decir, porque mindfulness empezó a tener, digamos, eh, fue aceptable a partir del 2008-2009 aquí en España, pero yo siempre digo que la primera formación en mindfulness, yo he meditado toda la vida, ¿eh? La primera formación en mindfulness la recibí en el 97 en Canadá, que parte de la especialidad la cursé allí. Y siempre digo a la gente, no me molesten recoger el título, porque eso hubiese sido el final de mi carrera en España. En el 97, lo que estoy diciendo ahora, bueno, con muchísimo menos ya habría acabado la carrera, ¿no? Afortunadamente, todo el tema mindfulness, contemplativo, etcétera, etcétera, llegó a España, llegó tarde, hacia 2007 o así, y cuando empezamos el máster en 2013, me miraban, casi no me dejan hacerlo, ¿eh? Y porque venía de una tradición muy investigadora, dijeron, bueno, pues este que es investigador, y que sí, será que es verdad. Pero ahora todo eso ha cambiado, ¿eh? Pero yo diferencio bien los entornos, ¿no? Es decir, cuando estoy en entorno científico hablo solo de temas científicos, nunca hablo de temas, pues como estoy hablando aquí, pero en otros entornos puedo hablar de mis creencias o de cómo veo el mundo. Y insisto siempre, pero esto no es demostrable, esto no es ciencia, esto es creencia, ¿eh? Sí. De hecho, tienes muchos ámbitos que sí que son quizá más convencionales Sí, o más claro, claro. típicos de otros. Por ejemplo, un campo en el que has investigado mucho también, ¿no? Es en la resolución de problemas, ¿no? Y me Claro. gusta mucho tu aproximación, porque mucha gente, por ejemplo, del mundo espiritual o místico, ¿no? Pues, oye, todo es meditación y todo es Sí, desconectar y tal. Y después el día a día de todas las personas, todos sabemos que hay problemas en el día a día y claro, que hay es que vivir, sí, compleja sí, y que claro, la gente claro. hay mucho sufrimiento. Y Sí, sí. ahí el saber tener criterio y saber tomar las decisiones adecuadas y comprender los problemas y saber tomar las soluciones, pues entonces, ¿cómo integras toda esta parte más práctica de resolución de problemas, de todo este pensamiento mucho más de Práctico, digamos, pragmático. psicólogo, de ir directa al problema y a la solución, con toda esta parte más de los sueños lúcidos, la conciencia, el mindfulness? Pero fíjate, yo creo que este es un problema más occidental, ¿no? Nosotros hemos idealizado de alguna forma la tradición oriental, los meditadores, etcétera, y pensamos que son personas que viven ahí en mundos de yuppie, ¿no? Y que nunca tienen problemas. Pero en Oriente no funciona así. Es decir, en Oriente sí hay que llevar un monasterio, eso tiene temas económicos, eso tiene temas prácticos, eso requiere, ¿sabes?, estar en el mundo. De hecho, se considera que el final, la demostración máxima de tu nivel espiritual es lo que llaman en Oriente ir a la plaza del mercado. La plaza del mercado era el sitio más mundano, ¿no? Donde se hacían todas las transacciones. Es decir, poder ir allí y ver que realmente puedes gestionar de una forma adecuada, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene ser un gran meditador si nunca puedes salir de tu monasterio porque te asusta el mundo real? Eso no tiene sentido. En la tradición oriental no tenía sentido. Entonces, yo vengo sobre todo de la psicoterapia, del mundo práctico, etcétera, y la resolución de problemas y todo lo demás es la forma que yo tengo. Yo siempre digo que yo tengo una forma de gestionarme bastante eficaz. Mucha gente dice, pero ¿cómo escribes tantos libros? ¿Pero cómo haces tanto? Porque gestiono bien el tiempo, tengo un gran equipo que también, obviamente, todas las cosas que he conseguido también gracias a ellos, pero soy muy pragmático, gestiono bien el tiempo, resuelvo bien problemas, etcétera. Y eso es parte de lo que intento transmitir a la gente. Y luego hay una parte que yo también insisto mucho, en que una cosa es la meditación y otra cosa es la psicoterapia. Mucha gente que tiene problemas piensa que con la meditación va a resolver los problemas. No, eso requiere psicoterapia. La meditación es para otra cosa, es para otro mundo, es para otra realidad, ¿no? Es para reconectarnos con algo más importante que eso. Pero si yo tengo un conflicto psicológico, tengo que ir a terapia primero, porque si no, por mucha meditación que haga, jamás lo resolveré. Esto es algo que yo insisto mucho y que a veces la gente se queda, pero hombre, ¿qué me dices? Si la meditación resuelve todo, ni hablar. La meditación no resuelve todo. La psicoterapia sí que puede resolver y no siempre
cosas, si tienes un conflicto, que la meditación no te lo va a resolver, ¿no? Entonces, a mí me gusta separar esos ámbitos y la resolución de problemas es algo muy eficaz, muy útil para vivir en el día a día. Independientemente de que medites o no, lo que queremos también es que la gente sea más feliz. Yo mi compromiso es con que la gente sea más feliz. Quien quiera meditar y alcanzar, digamos, estos aspectos espirituales, perfecto, pero quien no, también. Mi intención es que sea más feliz con la psicoterapia, con técnicas como esta, etcétera. Y Javier, nos quedan ya muy poquitos minutos para cerrar, pero para este bloque de resolución de problemas, ¿qué técnicas o de qué manera? Porque hay muchísima gente, yo al menos lo observo muchísimo, que no saben resolver problemas muchas veces muy básicos. Muchas veces hay un tema de interpretación, de que no están interpretando bien el problema, hay un tema de que no saben manejar bien las alternativas que tienen, las soluciones. Es decir, ¿cuáles son las técnicas que tú has, con las que tú has trabajado? ¿Qué le recomendarías a una persona que está teniendo ciertos problemas precisamente para resolver problemas, ¿no? Sí. Bueno, en el libro lo describimos muy bien, digamos, el esquema de cómo se hace, ¿eh? Primero hay que definir bien el problema, mucha gente no lo define, ¿no? Es decir, tengo problemas con mi pareja, pero ¿cuál es el problema? El problema concreto es que, por ejemplo, el reparto de tareas de casa no es adecuado, ¿vale? Eso está bien definido, ¿no? O el problema es que no es suficientemente cariñoso conmigo, ¿vale? Y querría que cuando viene a casa me saludase, me diese un beso. Hay que definirlo bien. Muchas veces el problema no está definido, está demasiado laxo, con lo cual sí, es difícil resolverlo. Dos, hay que generar soluciones en un tiempo distinto de evaluar las soluciones. Esto es algo que generalmente no hacemos, ¿eh? Yo mismo no lo hacía hasta que no me metía a fondo en la resolución de problemas, ¿no? Lo que solemos hacer es ir andando por la calle y digo, haría tal cosa, no, eso no funcionará porque tal. Pues voy a hacer tal otra cosa, no, eso no funcionará porque tal. No. Primero se generan las soluciones y al menos hay que dejar pasar un día entero, 24 horas, antes de empezar a evaluarlas, empezar a ver cuáles son, ¿eh? Ese aspecto es muy importante. Cuando estoy evaluando las soluciones, tengo que tener en cuenta que las soluciones que genero tienen que incluir los dos extremos. Los dos extremos es una realidad muy interesante, ¿no? Si yo tengo un problema con alguien, uno de los extremos puede ser el no hacer nada, es un extremo de inmovilidad. Pero otro extremo es el extremo máximo, no es discutir, o por ejemplo, si tengo mi padre malo y pienso llevarlo a una residencia, para muchas personas llevarlo a una residencia es el extremo. O si tengo un conflicto de pareja, para muchas personas el extremo es divorciarse. No, el extremo es suicidarme o matar al otro. Ya sé que así suena muy duro, ¿no? Pero ¿cuál es la función de poder ver claramente el extremo? Que la mente, ya lo decía Buda, tiende a elegir los caminos medios. Si yo pienso que, por ejemplo, divorciarme es el extremo, jamás lo elegiré, porque pienso que es el extremo. O pienso que irme de un trabajo es el extremo, cuando tengo conflictos con el jefe o lo que sea, nunca lo elegiré, porque pienso que es el extremo. Tengo que tener claro que el extremo es acabar con mi vida, con la vida de otro, eso es el extremo. Por tanto, irse del trabajo, divorciarse, eso es algo, una alternativa perfecta si encaja conmigo, pero perfectamente. Eso es uno de los temas que también intentamos, ¿no? Y luego una buena resolución pros, contras, donde esa inoculación de estrés, es decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? En fin, hay toda una tecnología de la resolución de problemas. Se habla de la procrastinación también en el libro. Hay gente que nunca toma decisiones porque prefiere no tomar decisiones. Piensa que no tomar decisiones es posible. No es posible. Si yo no tomo una decisión, estoy decidiendo no hacer nada. Es una decisión. No puedo no hacer nada. ¿Me explico? No puedo no tomar decisiones. El no hacer nada es una decisión, ¿eh? Entonces, todo eso es lo que vemos en el libro y es lo que permite que la gente pueda tener mucho más claro el proceso, ¿eh? Muy bien, Javier. La verdad es que ha sido un lujo hablar de resolución de problemas, hablar de mindfulness, hablar de sueños lúcidos, de conciencia universal. Ahí, Javier, para cerrar, sé que estás impulsando ahora todo este nuevo congreso de las ciencias contemplativas. Em, Explícanos un poco, y el que tenga interés en saber más de este tema, cómo lo puede hacer y qué será. Puede participar todo el mundo Sí, sí, puede entrar todo el mundo, puede venir. Es el 3-4 de noviembre. Si busca en Internet Segundo Congreso de Ciencias Contemplativas lo va a ver. Las ciencias contemplativas es la unión de la neurociencia con las tradiciones meditativas contemplativas. Esa es todo lo que se está investigando sobre eso, es lo que es ciencias contemplativas. Es un área fascinante, ¿eh? Y hay varias cátedras, varios departamentos en las universidades anglosajonas, Canadá, Estados Unidos, Australia. Nosotros hemos desarrollado esta en España, que es la primera, de Zaragoza, la primera en un país de habla hispana.
yo pienso que es el futuro de la investigación en neurociencia y por eso estoy tan volcado en ello. Javier, fantástico, ha sido un placer y un lujo tenerte, de verdad nos lo hemos disfrutado un montón y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un placer estar con vosotros y bueno, ya sabéis, aquí estoy para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Un abrazo Perfecto, fuerte. gracias, chao.